Y en Ecuador, 6 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia de diferentes tipos. La legislación ecuatoriana ha logrado importantes avances en el amparo a mujeres que han sufrido maltratos. Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y analizamos este tema y también los avances que han habido en este espacio. Ledy Zúñiga, ministra de Justicia. Ministra, buenos días, bienvenida. 6 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia o han vivido algún tipo de violencia de género. De este total, del 76% de mujeres han sido violentadas por su pareja o su expareja. 8 de cada 10 mujeres divorciadas también sufren algún tipo de violencia. Con esta realidad, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo actuar frente a esta problemática? ¿Y qué hacer para modificar estas cifras? Buenos días, Marcela, buenos días con toda la ciudadanía. Sí, realmente estas cifras que fueron el resultado de una encuesta nacional que se hizo por parte del INEC, fueron, digamos, el comienzo para iniciar todo un trabajo de respuesta, pero también en la prevención, que creemos es lo más importante. En el Ecuador, desde el 2007, por la voluntad de este gobierno, se ha creado el Plan Nacional para erradicar la violencia de género. El presidente Rafael Correa firmó un decreto presidencial mediante la cual dispuso a varios ministerios, presidido por el Ministerio de Justicia, que se encargaran de dictar las políticas que sean transversales en el ámbito de los derechos humanos de protección de las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Venimos trabajando desde el 2007, obviamente han habido varios avances. Uno de ellos, por ejemplo, es que a partir del 2013, en comparación con el 2014 y en el 2015, se ha logrado una reducción de las muertes violentas de mujeres. Eso, ¿en qué porcentaje, ministra? Cerca del 30%, del 28%. Lo importante ahí es efectivamente que a partir del 2014, cuando ya el Ecuador cuenta con una normativa legal que le permite sancionar y no dejar en impunidad estos graves delitos de violencia intrafamiliar, que termina con el más grave, que es el femicidio, ya podemos ir justamente determinando cuáles son las causas, cómo vamos gestionando que el acceso a justicia permita que las víctimas no queden en la impunidad, que se sancione drásticamente a estas personas, que siendo los llamados a cuidar de sus parejas, sean aquellos que propicien la muerte dentro del hogar. Todavía tenemos casos de femicidio. A partir del 2014 tenemos cifras de los operadores de justicia, Consejo de la Judicatura y Fiscalía. Se han conocido 59 casos desde la aplicación del código. Justamente lo que hemos hecho es ir a territorio con este Plan Nacional de Erradicación de la Violencia, al cual se han sumado varias funciones ya del Estado. Hemos ido a territorio a revisar, tenemos este caso de femicidio, ¿por qué se dio? ¿Cuál es la situación jurídica del proceso? ¿Se está aplicando el debido proceso? ¿No se está aplicando el debido proceso? ¿Cómo reparamos a las víctimas incluso? Porque el femicidio no solamente atenta contra la vida de las mujeres, atenta contra la estabilidad de la familia y del hogar. Por supuesto que sí, ministra. Y a partir de 2014, cuando se tipifica ya en el COIP el femicidio, ¿se puede establecer quizá una diferenciación entre lo que pasaba antes y lo que pasa a raíz de 2014 con esta, que realmente es una herramienta también que tienen las mujeres para defenderse? Sí, mire, yo creo que más allá de la respuesta legal, de la respuesta judicial que podemos dar a este grave hecho que afecta, como le decía, no solo a las mujeres, sino a la familia en general, está sobre todo el poder trabajar en casa. Creo que debemos concientizarnos, hombres, mujeres, madres, padres, enseñar a nuestros hijos desde muy pequeños a eliminar estos patrones socioculturales, a eliminar estos roles de que el hombre tiene que ser macho, que la mujer tiene que dedicarse al hogar, porque eso, desde ahí se genera, ¿no es cierto?, la inequidad de derechos. Es todo un cambio cultural que debemos propender no solamente del lado de las autoridades, sino también cada uno de los individuos y parte de esta sociedad. De acuerdo a cifras del Foro Económico Mundial, se dice que Ecuador está en el segundo puesto entre los países de Latinoamérica y el 21 entre 142 de las naciones en igualdad de género. Pero esto que es, claro, cifras de organismos internacionales, probablemente cuando hablamos de cifras como de 6 de cada 10 mujeres que han vivido algún tipo de violencia, como que no se compadecen, como que tendemos a pensar cuál de estas dos cifras realmente es la correcta. Mire, sin duda se han dado grandes avances en el Ecuador, que son reconocidos. Justamente el día lunes tuvimos un foro internacional con presidentas y presidentes de Corte Nacional de la región, y vemos que el hecho se repite, lastimosamente, en los países de nuestra región, pero el Ecuador ha dado avances. Uno de ellos es justamente el que podamos estar
estar en un segundo lugar dentro de los países de la región en lo que tiene que ver con equidad y participación de la mujer. Nosotros, los que estamos, las mujeres que estamos dentro de la función pública, ministras, asambleístas, creo que somos un reflejo de cómo se está manejando en el Ecuador justamente la posibilidad de que podamos participar. Sin duda hay mucho que hacer. Tenemos todavía que, como le decía, fortalecer no solamente las políticas de Estado, sobre todo tenemos que fortalecer esa sensibilización con la ciudadanía para que se entienda que la equidad, lograr la equidad, no solamente es un tema y una responsabilidad del Estado, del gobierno, es una responsabilidad personal que debemos tener dentro de nuestros hogares. Mientras más equidad, ¿podríamos decir que existe menos violencia en una sociedad? Sin duda esa es la pauta justamente para poder lograr la convivencia pacífica, la convivencia armónica dentro de la familia y por ende dentro del hogar. Por eso nosotros hemos emprendido una campaña en la que se han sumado ya todas las funciones del Estado. Así es. Somos un Estado, somos un país que está comprometido a erradicar la violencia de género y todo tipo de violencia. Ese es el propósito que nos hemos puesto a partir de la suscripción de este pacto que hemos hecho el día lunes 23 del 2015 y justamente en eso vamos a trabajar. Es un acuerdo interinstitucional contra la violencia de género. Todas, el Estado y sus diferentes funciones se unen precisamente para luchar contra que es un mal que aqueja no solamente a las mujeres, usted lo decía, ministra, a las familias, a los niños, a los hijos que están detrás, a la sociedad en general. Pero ¿cuál será el aporte de cada una de estas funciones del Estado? Entiendo que incluso se creó una página web en donde las mujeres podrán también hacer sus denuncias anónimas. ¿Qué más podemos esperar de este acuerdo? Bueno, desde el Ejecutivo nosotros vamos a dictar las políticas como la venimos haciendo, ¿no es cierto?, en un ámbito transversal, donde está educación, donde está justicia, donde está salud, donde está seguridad, que es algo tan importante. Y desde el ámbito judicial poder garantizar el acceso a justicia, ¿no es cierto?, de que estas políticas se logren operativizar en el sistema de justicia. Ventajosamente ya tenemos cubierto a nivel nacional con unidades judiciales y unidades de la Fiscalía todas las necesidades de las víctimas en cuanto a la respuesta que dan los operadores de justicia, jueces especializados para conocer solamente este tipo de delitos, lo cual antes no existía. No había unidades judiciales que se especializaran en el tema, ni tampoco jueces que conocieran de este tema específicamente. ¿Y cuánto ayuda aquello, ministra? Es importantísimo que los operadores de justicia traten con sensibilidad a las víctimas, porque si una víctima se atreve a denunciar, pero no tiene la respuesta adecuada del operador de justicia, esa víctima no regresa y seguramente va a sufrir mayores consecuencias. A sufrir mayores consecuencias. En el ámbito educativo también importantísimo trabajar con los jóvenes, ¿no es cierto?, para lograr en el ámbito de la prevención resultados que nos permitan que este número de casos siga subiendo. En el ámbito de seguridad, como le decía, se han implementado varios botones de seguridad para que las mujeres puedan tener acceso inmediato al tema de seguridad, porque obviamente es importantísimo que los miembros de la fuerza pública, que son los que dan la cara a la respuesta, a la protección que necesitan las víctimas, también estén sensibilizados. Ministra, una cosa importantísima también es el tema de las denuncias. Siempre se dice desde muchos espacios que la mujer debe atreverse a denunciar, que debe perder el miedo, vencer el temor precisamente de enfrentarse a su victimario y denunciar estos hechos. Pero claro, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, pero de pronto con todos estos avances que usted ha detallado, ¿las mujeres se atreven más a visibilizar esta problemática? Sí, nosotros hemos detectado eso justamente a partir de incluso de la incorporación en el COIP de los delitos de violencia intrafamiliar. Eso estamos trabajando con las víctimas, dándoles esa confianza para que puedan pedir las medidas de protección, ¿no es cierto?, que es una medida de prevención. ¿Esas medidas de protección? Sí, inicialmente tuvimos que hacer unos ajustes con el reglamento por parte del Consejo de la Judicatura, pero ahora ya todos los jueces otorgan medidas de protección a nivel nacional. Hay garantías. Y un tema muy importante que no lo habíamos estado haciendo y que lo arrancamos a hacer desde este año es trabajar con los agresores. Nos habíamos olvidado, pensábamos que solamente era un tema de trabajar con las mujeres. Este año vinieron expertos a trabajar con los sentenciados por delitos de violencia intrafamiliar para hacerles reconocer que cometieron un error, porque muchos salen incluso más resentidos con sus parejas cuando estas personas han sido detenidas. Y evidentemente esto implica un problema psicológico de
por medio, ¿no? Sin duda, sin duda. Como le decía, aquí cuando hay violencia intrafamiliar no es un tema que afecta solamente a las mujeres, es un tema que afecta a todas las familias. Por eso yo les invito el día de hoy a que todos vistamos de naranja para conmemorar este día, que trabajemos en nuestros hogares, que sensibilicemos desde la función, desde el rol que desempeñemos dentro de nuestro trabajo, de nuestra familia, para lograr un Ecuador sin violencia de género. Qué importante es aquello, y la contribución que podamos hacer cada uno de nosotros es más importante todavía para luchar contra este tipo de violencia. 7:10, Fernanda Ampuero tiene preguntas también, ministra. Ministra, buen día. Desde la restauración de la democracia en el 79, la lucha de las organizaciones de mujeres ha sido siempre el reconocimiento de esos derechos y la incorporación de sus derechos a la legislación. Pero acá hay otro tema muy importante que tiene que ver más con lo social, que tiene que ver más con las mentalidades en las que nos desenvolvemos los ecuatorianos en sociedad. Nuestra sociedad tiene una incidencia religiosa tremendamente alta y buena parte de esas religiones demandan de la mujer obediencia a su pareja, al hombre. Y eso obviamente se filtra hacia el comportamiento social. Entonces, ¿cómo erradicar una cultura machista que hace posible esta violencia a nivel social y profundo, ¿no? Gracias. Sí, efectivamente, usted lo ha dicho. Estas creencias religiosas también pueden formar parte de estos patrones socioculturales que por décadas nos han venido imponiendo a la sociedad. Esto no es un tema de ahora, es un tema que nació con la sociedad misma, es un problema que nació con la sociedad misma. El generar discriminación a las mujeres genera vulneración de derechos, entonces debemos tener claro, como le decía, que nos corresponde a todos trabajar para, sobre todo, eliminar esos patrones con los que fuimos criados. Entonces, esa es justamente el trabajo que a todos nos corresponde realizar. ¿Y cómo está operando el Estado justamente en este rubro? Es decir, esa separación de los conceptos religiosos de la legislación que realmente propende a defender los derechos de la mujer. Mira, nosotros estamos trabajando en campañas de sensibilización, de que se entienda que no es un tema de mujeres. No queremos que haya una diferenciación entre que las mujeres tienen derechos y los hombres no. Este es un tema de entender que debe haber equidad de derechos tanto de hombres como de mujeres. El problema de la violencia de género dejó de ser un problema de mujeres. Efectivamente, usted lo ha dicho, ha sido una lucha de varias décadas de las organizaciones civiles y ahora finalmente ya a partir del 2007 el Estado en el Ecuador por lo menos se ha obligado, se ha comprometido a potencializar esta lucha desde las entidades de gobierno. Entonces, en ese sentido, es así como se está trabajando campañas de sensibilización. Hemos lanzado muchas, el machismo es violencia, por ejemplo, que caló muy hondo en los jóvenes. El Infórmate, Habla, Actúa, que justamente te permite poder informar incluso cómo poder prevenir el tema de la violencia intrafamiliar, pero también cómo actuar, que es lo más importante. Ministra, tengo 30 segundos solamente para preguntarle, se han dado hasta ahora 8 indultos, pues está también pendiente el tema de la sanción de las reformas a la ley de hidrocarburos a través del Código Orgánico Integral Penal. ¿Cuándo se va a dar esta reforma por el un lado? Y si es que se podrían esperar más indultos de acuerdo a la revisión que se está haciendo de estos casos. Nosotros hemos ya prácticamente terminado la revisión y levantamiento de información a nivel nacional de estos casos que se podrían haber presentado. Efectivamente, el señor presidente de la República ha otorgado ya 8 indultos, de los cuales 3 tienen que ver con rebaja de penas, es decir, estas personas van a recuperar su libertad en cuanto cumplan los 12 meses que han sido considerados como rebaja dentro del decreto presidencial, es decir, que en los próximos meses se harán efectivos, y hay un par de solicitudes todavía que están en análisis, y en cuanto ya tengamos toda la información, se resolverá de estos 2 últimos casos. Perfecto. Lo importante, como usted lo ha dicho, es plantear ya la reforma. ¿Cuándo será? Que venimos trabajando con las instituciones involucradas y esperamos que ya en los próximos días podamos presentar ante la Asamblea Nacional la propuesta de la reforma. Gracias, ministra. Bienvenida siempre. Gracias. Son las 7:14, nuestros segmentos de la comunidad inmediata.